Recording is on. Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Entonces vamos a dar comienzo, digamos, a esta nueva sesión. Hoy la idea es que vamos a ver algunas dudas que tengan con la matriz de riesgos y vamos a dar continuidad a la otra actividad que son normas de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta, digamos, acá? Pregunta entonces, ¿hay alguna duda con lo de la matriz de riesgos? Wilmer, muy buenas noches, Wilmer. A ver, ¿qué me dicen? La matriz de riesgo realmente era que ustedes cogieran, pues la guía dice que 3 cargos, no, yo a ustedes les dije, vamos a ponerlo más suave, vamos a hacer un solo cargo, pero a ese solo cargo le vamos a identificar todos los posibles riesgos que tiene ese cargo. Entonces teníamos que mirar todos los peligros que hay peligro biológico, hay físico, hay químico, hay biomecánico, hay psicosocial, hay condición de seguridad y hay fenómenos naturales. Entonces la idea es centrarnos a ubicarnos en ese cargo. Bueno, ese cargo de lo que ustedes han puesto, digamos, del operador logístico. ¿Tiene peligro biológico? Creo que sí. ¿Por qué? Obviamente por riesgo COVID. Todos, obviamente, toda empresa, todo sector, vamos a tener ese riesgo. Entonces, obviamente, lo vamos a asumir en nuestro cargo. Y así, obviamente, mirábamos otros riesgos posibles o miramos otro peligro, peligro físico. Ah, que por ruido. Ah, pues si ustedes consideran que ese oficio está expuesto, digamos, a condiciones de ruido por máquinas o por vehículos o algo, pues podríamos poner ese ruido. Y obviamente así podríamos coger el biomecánico por manejo de cargas, por sobreesfuerzos, por obviamente posiciones sentado, posiciones de pie. Entonces, mire que sí podemos tener varias condiciones, varios peligros. O sea, la idea es que no es que si pongo un poquito o no. O sea, ubiquémonos bien en el cargo, ubicamos en el cargo y entonces miramos qué es lo que tenemos. Voy a compartir una pantallita acá. Compartir. Bueno, al momento entonces no hay dudas con esa actividad o parto ya a empezar con la norma de seguridad. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Me quiere compartir hoy. ¿Qué me dicen? No escucho nada. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Ok, si hay dudas con esto de la matriz de riesgos o arranco de una con con la otra actividad. Pues en el ¿Qué me momento dicen? no tengo dudas, no sé los compañeros. No, tampoco. No, entonces vamos a poner la otra entonces. Listo. Bueno. ¿Estaban viendo? No, señor, yo no leo la pantalla todavía. Listo, ya va. Ahí sí. Todavía No, no. señor. No, señor. ¿Qué le pasa a este muchacho?
Ahora sí, tampoco. Sí, ya. Sí, señor. Bueno, voy a poner más grandecito. Bueno, nosotros vamos antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un manual de seguridad y seguimiento, pero que ese va a depender de la matriz de peligros. O sea, de todos esos peligros y riesgos que ustedes identificaron en esa matriz, obviamente va a partir este trabajo. Entonces, la primera parte es que ustedes tienen que priorizar. O sea, ustedes ya identificaron unos peligros, peligros biológicos o físicos o químicos o biomecánicos, bueno, todo eso. Y esos peligros tienen unos riesgos. Ustedes lo que van a hacer aquí en la primera parte es priorizar. ¿Cuáles consideran ustedes que sean los más, digamos, como los más graves, pues, que pueda tener ese trabajador? Entonces, van a hacer esa priorización, vamos a determinar esos, digamos, más graves. Y luego a esos más graves, pues obviamente ya ustedes también lo hicieron, pero aquí lo vamos a ajustar mejor, es el plan de acción, o sea, ¿qué voy a hacer para disminuir el riesgo? Entonces ya la vimos, el peligro son biológicos, físicos, químicos, biomecánicos, psicosociales y fenómeno natural y condición de seguridad. Entonces, y esos peligros tienen varios riesgos. Ustedes pueden haber determinado así, nosotros tenemos, profe, en condición de seguridad, tenemos riesgo mecánico, riesgo eléctrico, riesgo tal, bueno, y obviamente miraron unas causas y miraron unas consecuencias. Pero a eso también miramos unas recomendaciones. Pero entonces ya ahí de ese listado de riesgos que ustedes pudieron haber determinado que está en el ejercicio anterior, ya ustedes van a decir y van a priorizar cuáles consideran ustedes que sean los más relevantes. O sea, como, Dios mío, no, es que si no se le pone control a esto rápido, por aquí se me puede accidentar el trabajador o por aquí puede pasar algo. Entonces ustedes van a priorizarlos. Y ya cuando lo tengamos priorizado, obviamente ya antes empezamos a priorizar, vamos a hacer nuestro plan de acción. Ese plan de acción prácticamente ya hasta lo tienen en el anterior, solo que lo podemos ajustar un poquitico. ¿Y qué es? Ah, ya tengo el riesgo. Este riesgo para mí considero que es más prioritario, más importante. Entonces, las soluciones que le vamos a dar a esto es capacitación, entrega de elementos de protección, de marcar áreas, bueno, si es por condiciones de seguridad. O si es físico, entonces obviamente entrega de elementos de protección para el ruido, bueno, o digamos bota, bueno, lo que ustedes obviamente consideren, digamos, que va a ser ese plan de acción. Pero cuando yo digo el plan de acción, no es solo decir qué es lo que voy a hacer, sino para cuándo lo voy a hacer y quién sería el responsable de hacer eso. Me explico, ay, profe, tenemos un peligro físico por ruido, por riesgo, ruido. Y entonces nosotros vamos a hacer un control, es que primero vamos a capacitar a la gente en el uso adecuado de elementos de protección. Entonces, ¿quién va a hacer esa capacitación dentro de la empresa? Ese sería el responsable. ¿Para cuándo la va a hacer? Ah, profe, la vamos a hacer, entonces digamos ahorita el 20 de junio, listo, 20 de junio. Esa es la fecha que le vamos a dar. Y el responsable va a ser el de encargado de seguridad y salud en el trabajo o el jefe inmediato de esa sesión. Le va a entregar los elementos de protección y lo va a capacitar cómo se deben de manejar esos elementos de protección. Y así obviamente vamos a mirar cada uno de los riesgos, qué riesgos podemos tener y qué vamos a hacer, pero también vamos a establecer para cuándo y quién sería el responsable de hacer eso. Ese sería nuestro plan de acción. Entonces ahí vamos marcando como la primera acción. La primera acción parte, digamos, de esa matriz de peligros. Y en esa matriz de peligros identificamos unos riesgos, entonces los vamos a priorizar. Ustedes obviamente ya dicen que los más peligrosos o los más riesgosos son estos y estos y estos, y vamos a empezar a hacer estas acciones para eso. Acciones como tales y obviamente responsable quién y obviamente para cuándo lo haríamos. Ese sería ese primer pedacito, digamos, de toda esta evidencia, que sería este primer punto, defina los criterios para la aceptabilidad del riesgo y determina cuáles de ellos son aceptables y cuáles no. Los no aceptables son los que están de más riesgosos, son los más peligrosos como tal, entonces ustedes los van a seleccionar de mayor a menor. De todos los riesgos que tienen ahí, ustedes van a priorizar y van a decir, estos son más altos, estos un poquito, bueno, y estos menos altos. Entonces ustedes los van a clasificar. Ya cuando tenemos definidos esos criterios de aceptabilidad del riesgo, empezamos a mirar, a definir procedimientos.
¿Procedimientos de qué? De utilización de equipos de seguridad. Y ejemplo, aquí tenemos elementos de protección. ¿Será que ese riesgo yo lo puedo controlar con unos elementos de protección? Entonces, sí, profe, porque es que el ruido entonces, digamos, elementos de protección, como que tapaoídos. ¿Qué tipo de tapaoídos será el más recomendable ahí? ¿Será esa inserción que es el que nos metemos siempre pues en el oído? ¿O podrá ser uno de copa? Entonces ya ustedes a medida que van determinando el elemento de protección, pues pondrán el grafiquito, el dibujito que se va a demarcar. Botas con puntera o botas sencillas o qué, o botas pantaneras, o sea, eso va a depender, porque si me dicen que zapato de seguridad, pero zapato qué, zapato cómo. Entonces, digamos, y una persona de logística, pues lo más seguro es que va a tener es que botas de puntera. ¿Por qué? Porque si se le cae algún objeto o algo, pues obviamente para solucionar, pues tratar de mitigar, digamos, ese impacto como tal. Entonces, vamos a ver en el primer paso, listo, entonces ya definimos los riesgos, ahora los priorizamos, entonces vamos a definir procedimientos. Entonces, en elementos de protección, ¿cuáles serían los elementos adecuados que nosotros vamos a entregar a ese cargo que obviamente estamos definiendo? Y obviamente pues los marcamos, los señalamos y obviamente tenemos el grafiquito mucho mejor. Y obviamente, ¿qué también se debe tener en cuenta para entregar un elemento de protección? Díganme ustedes, por ejemplo, en las empresas que les han entregado elementos de protección, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para la entrega de ese elemento? ¿Aló? Como un acta de entrega. Es correcto, o sea, a mí cuando me van a entregar un elemento de protección, yo debo firmar que recibí qué, recibí un guante, que recibí unas botas, que recibí unas gafas, que recibí un casco, bueno, dependiendo de lo que ustedes consideren que debe recibir ese trabajador. Pero obviamente articularse, digamos, con esa acta, un formatico donde diga que a quién le estoy entregando, qué recibió y cuándo lo recibió. Esa sería una primera parte del procedimiento. O sea, entonces estamos entregando los elementos de protección bajo un formato, es este formato. ¿Qué más pasaría? Digamos que a ustedes se les dañó ese elemento de protección o ustedes van a pedir otro elemento de protección. Digamos, Caterina va a pedir otro elemento de protección porque el casco, porque los guantes, no sé qué. ¿Qué es lo que debería asumir la empresa para esa entrega de ese nuevo elemento? O sea, yo a Caterina le voy a entregar un casco nuevo. Pero entonces, Caterine, ¿qué debe hacer con nosotros en la empresa? O Andrés Prieto, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué es lo último pues, que le doy nombre? Pues yo considero que como digamos, si el casco ya está averiado, pues presentarlo. O en caso de pérdida, reportar. Es correcto, vale, porque ustedes dirán, bro, pues si ese casco ya está malo, ¿por qué lo vamos a devolver? No, la idea es ver el estado del casco, por qué se rompería, por qué tal, por qué se nos dañó. Puede ser que no estamos comprando lo más adecuado, de pronto entonces la calidad es muy malita, entonces habría que mirar, digamos, ese tipo de situación. Por eso es que la persona debe entregar el elemento de protección cuando supuestamente va a pedir el cambio, ¿cierto? O como él dijo, como se extravió, obviamente, no sé, se refundió, bueno, no sé qué, entonces hay que reportarlo. Pero a eso también hay que ponerle un control, porque si siempre le pierdo, entonces siempre le doy, y eso se vuelve unos costos muy altos en la empresa. Entonces también obviamente hay que establecer criterios para eso. Bueno, muchachos, vamos a entregar el elemento, pero cuídenlo, manéjenlo bien, adecuadamente, y no estar botando por ahí. Porque todo este manejo como tal que se le hace a un simple elemento de protección. Una, porque es que hay gente que realmente está recibiendo los elementos de protección y afuera los está vendiendo. Entonces, claro, como yo cada vez que voy allá y me dan uno, entonces esos otros no los, ni siquiera lo estoy usando, ya los estoy vendiendo. La otra es por el efecto de seguridad. Cuando yo digo seguridad es que, hombre, un tapabocas, un tapaoídos, y entonces la gente lo tira en la basura normal, obviamente se vuelve un riesgo porque afuera hay unas personas que lo pueden coger y coger, obviamente usarlo o hasta venderlo o algo, y entonces la empresa es la que está asumiendo ese nombre ahí, o sea, es la que está poniendo que la cara del riesgo que está pasando. ¿Cómo así entonces que esa empresa
está suministrando unos elementos de protección ya usados para vender por ahí, que no sé qué. Entonces la empresa lo que debe hacer es una recolección de residuos peligrosos y ahí entran esos elementos de protección. Ya los usó fulanito, no sé quién es fulanito, usted venga para acá y yo le hago la recolección, porque yo no me puedo garantizar que Caterine, que Pablo, que Juan, si van a hacer un manejo adecuado cuando lo botan, entonces mejor la empresa lo recibe. Y con el otro objetivo es mirar el estado como tal, porque se le dañó, si yo le entregué hace 2 días, le entregué un guante y por qué ya lo dañaste. Entonces habría que mirar realmente cómo es que lo está usando el trabajador. Caterine, dime, está levantando la mano. Profe, sí, es que en cuanto a los elementos de protección personal, yo tengo entendido que deben de ser o certificados, digamos, pues yo en ese momento estoy en el área de compras pues de la empresa. A mí me toca comprar los elementos de protección personal porque la empresa se dedica pues a realizar subestaciones, tendidos de cables, líneas de transmisión y todo eso. Entonces a mí me toca estar mirando como una matriz que tiene el área de CGI de cuáles son las marcas que son aprobadas. Es Por ejemplo, correcto. una que es muy aprobada en este momento es el Silpro. Entonces, digamos que si se llega a dañar como una cosa de esas en un tiempo determinado, ellos tienen como que la función de revisar qué fue lo que pasó, si están certificados. O sea, los elementos de protección, lo normal es que deben de tener una ficha técnica. Entonces, un guante, el guante es tal, está compuesto, digamos, de cuero, yo no sé qué, tiene tal, o sea, debe decirle unas condiciones, digamos, de ese elemento de protección. Y también le puede dar más o menos una vida útil. Ya, claro que eso va a depender del uso y el abuso, o sea, entre más lo use, pues obviamente su vida útil puede ser menor. Entonces la idea es que sí, como dice la compañera Caterina, o sea, los elementos deben de estar, ojalá, certificados, o sea, que me digan y que me entreguen la ficha técnica, digamos, del elemento. Ese es otro que podíamos marcar como entre el procedimiento. Que cuando vamos a comprar elementos de protección, obviamente que estén certificados y que estén avalados, digamos, técnicamente. Segundo, entonces se le entrega al trabajador el elemento de protección, pero llenando un formato. Y en caso de una reposición del elemento de protección, pues obviamente haríamos, digamos, devolver el elemento para poder hacerle pues la entrega de nuevo a otro elemento, a ese trabajador listo. Entonces mire que ahí estamos hablando de 3 o 4 casitos solo con los elementos de protección. Entonces ya ahí estamos viendo, listo. ¿Cómo vamos a controlar el riesgo? Ah, pero es que el riesgo dijimos que lo controlábamos con uso de elementos de protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos que entregar elementos de protección? Entonces, es describir esos procesos que los acabo de mencionar. Vamos a describir y ya ustedes ya dirán los elementos adecuados que deben de usar, de acuerdo al cargo. Ya se me dirán si es tapavidrio, si es bota, si es guante, si es gafas, si es casco. Bueno, eso ya ustedes lo sabrán de acuerdo ¿qué? A la necesidad y al cargo que ustedes eligieron, porque no todos los cargos van a usar un casco o no todos los cargos van a usar guantes. Entonces, dependiendo mucho de ese cargo que ustedes seleccionaron. Ahí es donde vamos a decir cuáles serían los elementos adecuados para ese trabajador. Bueno, entonces ahí ya Profe, tenemos nosotros consulta, ese qué caso, pena lo digamos. interrumpo. Dime. A ver, en lo de la matriz que nos está diciendo, ¿solamente es para describir lo que usa la persona o digamos también las herramientas? Porque digamos yo puedo hablar de estas personas como oficiales linieros, pues todo lo que se meten con el tema de alturas. Entonces yo puedo escribir la herramienta como las de linga, las líneas de vida, los frenos. Pero todo eso hace parte, digamos, de elementos de protección. Si una persona me trabaja en alturas o me trabaja en espacios confinados, pues obviamente va a necesitar como elementos de protección, pues sí, el casco, las botas, pero también todos esos otros elementos que me acabas de mencionar, ya van a ser parte, digamos, como unos elementos de protección que debe tener el trabajador, que son lingas, ganchos, bueno, todo eso. Ah, bueno, Entonces, pero por eso te digo, va bueno, a señor, depender muchas como gracias. va a depender como del cargo, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de altura, entonces obviamente ellos van a manejar más elementos de protección que otros personajes, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, ya que me diste ese caso, digamos, de trabajo en altura, en caso de trabajo en altura, sabemos que la persona que me realice esas actividades debe tener una certificación, debe tener un curso. En este momento es un curso de 40 horas donde debe estar certificado de que obviamente sí es competente para realizar esas actividades. En este momento no es que a cualquiera venga, suba hacia a ese andamio, suba hacia a esa repisa y me coge esas cabas de allá arriba
No, primero que si esa persona sí está certificada para hacerlo. Y se define aquí en nuestro país, trabajo en altura es de 1,50 para arriba o de 1,50 para abajo. Eso es lo que llamamos nosotros trabajo en altura. O sea, que mire que 1,50 tampoco es que es muy alto. Y para eso la persona debe tener un curso de 40 horas, pero que esté vigente. No es que yo lo hice, pero lo hizo hace como 5 años, entonces no, un curso vigente. En ese momento hay una norma, hasta hace poquito era cada año. Creo que en ese momento la nueva norma no está estableciendo que sea cada 2 años, pero obviamente que sí se vigente y que esté dado por una institución que certificada para eso. Ustedes saben que ahora hay muchas instituciones o muchos centros, que centros de altura y que vendiendo esos diplomas y que no sé qué, pero eso no es legalizado. Y si una persona de esas se nos cae y nos estaba mostrando un certificado de eso, si pasa algo, la responsabilidad es de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no validó el certificado de esta persona. O sea, se confió de que sí, no, que él sí sabe, es muy bueno y tal cosa, y obviamente se nos destortilla ya, ahí entraría una responsabilidad de la empresa, ni siquiera de la ARL. ¿Por qué? Porque obviamente no se validaron esas condiciones, digamos, de ese trabajo en altura. Es que tenga ese curso de trabajo en altura, es muy importante, y que tenga los elementos de protección. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos, hay que ser muy claros. Pero bueno, vale también, usted me está diciendo, sí, claro, nosotros, ese trabajo, ese cargo que estamos definiendo, también usa una herramienta. ¿No? Tiene que usar un taladro, tiene que usar, digamos, un malacate, o tiene que usar, digamos, un cargador de estos, ¿cómo se me fue el nombre? Montacargas o algo, listo. Entonces, si va a usar ese tipo de cosas, pues también debe haber como una especie de procedimiento que cómo es la forma adecuada de qué, de usar esa herramienta. ¿Cómo sería la forma más adecuada digamos, de manejar el montacargas? O cómo sería la forma más adecuada de usar el taladro. Pues ya esa información, obviamente ya eso está pues facilito. Entonces, dependiendo si usa herramientas, también es decir, nosotros en nuestro procedimiento para controlar el riesgo es cómo sería la forma adecuada. Pero no es decirlo, sino que eso debe estar entregado al trabajador. Vea, hermano, usted va a manejarme ese montacargas y para manejarme ese montacargas tiene que tener en cuenta estas condiciones. Primero, 1, 2, 3, 4 condiciones, listo, téngamela en cuenta y fírmeme acá, que yo sí le conté, que yo sí le dije qué es lo que podía pasarle y cómo lo va a controlar. ¿Listo? Ya vamos en otro procedimiento, digamos, de procedimiento de entrega de elementos de protección, procedimiento, digamos, de uso de herramientas o de maquinaria. Ese es otro, digamos, ahí que podemos tener y que nos va a ayudar a qué? A controlar, digamos, el riesgo. Ese podríamos hablarlo, entonces estamos hablando de ese segundo punto que dice ahí, que es entre elementos de protección y obviamente. Vamos al otro caso, es la señalización. En la señalización también tenemos que ser muy claros. Hay 5 tipos de señalización y que por una señal está, eso no quiere decir que yo no me accidente, pero sí puede prevenir en gran medida. Pues tenemos una señalización que es una señalización obligatoria. Cuando es obligatoria es que obviamente me está dando una orden de que yo debo usar, ¿qué? Un guante, que debo usar un casco. Entonces usted mira mucho que esa señalización viene en unos dibujos, o sea, en unos pictogramas. Esa señalización obligatoria es de color azul. Siempre va a venir de color azul de que está dando esa obligatoriedad. Y eso va a depender de qué. Bueno, si usted para trabajar ahí tiene que entrar con casco, entonces ponemos el uso del casco. O botas de seguridad, usted no me puede entrar de tenis, no me puede entrar, digamos, o de chanclas, o no me puede entrar, ¿por qué? Porque obviamente hay un riesgo que si te cae una mercancía o algo encima, pues te puede fracturar y te puede dañar el pie más. Con la bota de seguridad, pues no me puede pasar, no, sí, pero es mucho más controlable realmente el guarapazo, no así, o sea, sí me puede, depender de lo que caiga, pero si un motorcito o una caja bien grande, pues posiblemente me puede prevenir más. O se me cae una cuchilla o algo y como tengo bota de seguridad, pues posiblemente no va a traspasar al otro lado del pie. Entonces ahí es donde también vamos a definir. Es la obligatoriedad, que si estamos hablando de elementos de protección, aquí es obligatorio usar esto, entonces ya estamos definiendo, y va por una señalización. Esa señal de obligatoriedad siempre va de color azul.
Luego tenemos otra señalización que es de prohibición. La de prohibición viene de color rojo y con una raya en la mitad, que me está diciendo prohibido qué, prohibido comer, prohibido fumar, prohibido entrar a ese lugar, o sea, prohibido el paso. ¿Por qué? Porque es una zona de mucho riesgo y ya no puede entrar cualquiera, o sea, ya tendrían que ser personas que están para esa área específica como tal. Entonces estamos hablando ya de dos tipos de señalizaciones que ustedes tienen que empezar a visualizar dependiendo el cargo que estamos mirando o el área que estamos mirando de trabajo, qué señalización requerirá. Si requerimos de prohibición, ¿y cuál será la de prohibición? Prohibición de fumar, prohibición de qué? Prohibición de uso de celular, también puede marcarse y también se hace con unos pictogramas. Mira que ya llevamos dos tipos de señalización. Una es obligatoriedad, otra es de prohibición. Tenemos otra que es de advertencia. Esa advertencia siempre viene en forma triangular y de color amarillo. No sé si la han visto, por ejemplo, en el caso, digamos, de todo lo que son las cajas de breques en las empresas, deben de estar marcadas con un triangulito y amarillo y que ahí adentro del triangulito viene como un rayito. O sea, se está diciendo que ahí hay un riesgo eléctrico y que ahí puede generarse una descarga. Entonces, obviamente, ahí ya le está indicando y que como le está indicando que hay un riesgo eléctrico, esa zona debe estar destapada, desprotegida. Mire que es una de las fallas que se tienen en las empresas, sobre todo en estos sitios de almacenamiento. Está la caja de breques, que tiene varios circuitos, y metemos mercancía y contra esa caja de breques le metemos rollos de tela o le metemos cajas, le metemos de todo. Mejor dicho, la caja queda totalmente que obstruida. En ese momento se fue la luz, energía, entonces tenemos que ir a los breaks. Entonces, ¿cómo entra uno ahí? Obviamente es mucho más riesgoso, se pueden caerle las cosas a uno encima. Y la otra es que es un circuito eléctrico, y antes se nos dé un corto y tenemos todo ese material inflamable ahí, tenemos tela o tenemos cartón, pues obviamente el tipo de fuego va a ser mucho mayor. Entonces, ese tipo de cosas deben de estar destapadas. La norma nos dice que siquiera un metro o un metro y medio a su alrededor no haya nada, no haya cajas, no hay nada, para que la persona pueda visualizar y obviamente poder entrar a hacer cualquier reparación o algo que se tenga que ver ahí. También tenemos de advertencia, ustedes lo han visto, también no es solo de pared, sino que de piso, donde tenemos piso húmedo. Entonces la señora que se la lleva pone un tablerito, pero entonces mire que viene de color amarillo. Está advirtiendo que hay un piso húmedo, que no puede pasar por ahí, o que hay un riesgo, un hueco, bueno, tal cosa. Entonces esas son de advertencia, le está advirtiendo algo, le está advirtiendo sobre un riesgo. Entonces ese es otro tipo de que podamos nosotros tener de acuerdo al área que estemos trabajando de ese cargo que ustedes definieron. Bueno, tenemos otra entonces que es de emergencia. Y esas de emergencia son todo lo que son las rutas de evacuación y esas siempre van a ir de color ¿qué? Verde. Que usted ve en las rutas de evacuación son las flechitas, a la derecha, a la izquierda, o salida de emergencia, o punto de encuentro, que es el sitio obviamente de recepción donde vamos a recibir la gente cuando hay una emergencia dentro de la empresa, pues cuál va a ser ese sitio donde nos vamos a encontrar para poder salir como del peligro. Entonces ya llevamos ese tipo de señalizaciones, obligatoriedad, prohibición, advertencia y obviamente que emergencia, ¿cierto? La emergencia es que nos están diciendo que si hay una situación de estas, pues por dónde debemos de salir, a dónde llegar, también va a estar todo lo que es emergencia como el botiquín, o sea, debe estar demarcado en qué área de la empresa está el botiquín, están las camillas, todo eso obviamente va a ser parte, digamos, de ese tipo de señalización que es de emergencia. Por ejemplo, y dado acá el caso de los botiquines, ustedes saben que, por ejemplo, en las empresas no puede haber nada de medicamentos en un botiquín, nada, ni siquiera un Doles que lo podemos ver tan sencillo o algo, no se puede tener nada, nada absolutamente de medicamentos, porque si no, obviamente en una visita, obviamente la ARL o cualquiera de estos entes que rigen y que cuidan de esto, pues solamente le pillan, ahí puede tener una no conformidad, digamos, la empresa por ese tipo de cosas. ¿Y por qué no tener pastillas? Porque es que la empresa no tiene médicos. Puede tener unos brigadistas, pero no son médicos. Y entonces, ¿por qué una pastilla? ¿Y quién la está recetando?
¿Y quién fue que dio la orden de esa pastilla? Y sabemos si esa pastilla le sirve a Claudia, a Caterine, puede que se brote, puede que no, y no, entonces la empresa no puede asumir una responsabilidad de eso. Entonces me dice, prove, pero cuando vamos al EPS lo único que me dan es, es acetaminofén, pero usted la está dando un médico. Allá no se la recetó el vigilante de la EPS, ni la secretaria, te la recetó un médico. Ya bajo una responsabilidad que es médica como tal, ¿cierto? Entonces nosotros en este caso no lo tenemos, entonces no se puede. Y fuera de eso es que cuando nosotros tenemos pastillas, nos vamos volviendo adictos. Entonces la gente sabe, ah, ven, hay botiquín, hay pastillitas. Yo tengo como bolsito cada vez, me voy a tomar una. Eso va generando adicción. Entonces ya no es una pastillita que le quita el dolor, sino que son dos, que son tres, entonces estamos volviendo adictos. Y entre las empresas tenemos una política que la debe haber, que es una política que se llama política de cero alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces la empresa no puede estar propiciando ese tipo de cosas, de ese tipo de adiciones o algo. Entonces por eso no se debe tener medicamentos dentro de los botiquines. Y obviamente también pues debemos de tener camillas, camillas obviamente con el cuello y con los tirantes, digamos, para amarrar en caso pues, de que la persona la vamos a meter y que no se nos vaya a caer. Entonces debe estar pues viendo tadita la camilla y también va a tener una señalización donde va a estar el dibujito de la camilla, como también va a estar el dibujito del botiquín. Entonces ya tenemos otro tipo de señalización que es de emergencia. Y la última que es una señalización arquitectónica. ¿Y cuando, cómo así que es una señal arquitectónica? Es una señalización que lo más ideal es que esté en las empresas, pero es marcando ya áreas como tal. Vea, ¿dónde queda la gerencia? ¿Dónde queda la bodega? ¿Dónde queda, digamos, el área de la oficina de logística? ¿Dónde quedan los baños? ¿Dónde queda? O sea, está arquitectónicamente definiendo un área, un espacio, y eso va a ser mucho más conveniente para el trabajador, que no va a tener que estar andando toda la empresa por ahí por buscar una oficina o algo, sobre todo pues cuando la persona es muy nueva. Entonces la idea es tener muy bien estructurado, digamos, esos espacios. Y eso es lo que llamamos una señalización arquitectónica. Entonces mire que llamamos prohibición, obligatoriedad, prohibición, advertencia, emergencia y arquitectónica. Entonces ahí también ya vamos a definir otro proceso. Bueno, ¿qué señalización vamos a necesitar nosotros para posiblemente controlar ciertos riesgos que hemos definido? Entonces, vamos a tener esto. Ahí hay otra señalización que ya es, obviamente, no es tanto de esta de pared como son es todo lo que acabo de mencionar, sino que también va a haber señalización de pasillos. Aquí es muy interesante ustedes tener en cuenta es que las áreas de producción o las áreas digamos, deben de estar separadas y obviamente una de las señalizaciones es que es unas franjas amarillas. Entonces, digamos, de la franja amarilla para adentro se quiere decir que es zona de qué, zona de producción o de mercancías, y de la zona amarilla hacia afuera es zona de pasillos. Entonces la gente con esa obviamente no va a estar metiéndose a cualquier área y hay una restricción, porque nosotros muchas veces, claro, si no está eso definido, uno se mete al X o Y área y ahí es donde puede tener cierta posibilidad de accidentabilidad. Entonces tenemos que tener también demarcado esa zona. Por ejemplo, no sé, los que son de Medellín, la compañera que estaba diciendo de Medellín que llueve mucho, lo miramos con el metro. Mire que el metro tiene una franja amarilla y se dice que del metro, de esa franja amarilla al centro, pues porque viene el metro y que usted no la puede pisar. O sea, cada rato le están recordando, no pisa la franja amarilla, que no sé qué, bueno. ¿Por qué? Porque le están diciendo es un área de producción, es un área de riesgo como tal. Y de la amarilla hacia afuera es zona de pasillo, es zona donde podemos estar ubicadas las personas. Entonces también obviamente determinar, digamos, estos espacios. Se dice que entre los pasillos, obviamente si tenemos montacargas o algo, debemos de tener una amplitud, digamos, considerable, que se puedan mover los montacargas tanto de venida como de ida. Entonces estamos hablando casi de 1,50, digamos, casi 2 metros, digamos, de ancho para que haya esa movilidad. Si estamos hablando de un área, digamos, de estantería a otra estantería, pues obviamente podemos estar hablando de una intermedio, digamos, de unos 80 centímetros, 70, 80 centímetros, y eso lo establece pues la norma. Eso no es que yo lo esté diciendo acá, sino que hay una norma que me establece esas distancias, digamos,
si son zonas de pasillo o si son zonas, digamos, dentro de una misma área de almacenamiento, pero no vamos a tener todos los estantes juntos, entonces debe haber unos para poder circular. Y ahí ya internamente sí se dice que son 70, 80 centímetros, digamos, de un estante a otro, pero ya en pasillos obviamente estamos hablando de distancias mucho mayores. Entonces también eso es otra señalización que considero yo que de pronto en el área que ustedes definieron, que ustedes definen un área y a ese área escogieron un cargo y a ese cargo le encontraron todos los riesgos posibles. Entonces ya obviamente miramos, priorizamos esos riesgos, nos vamos a esa priorización y empezamos a empezar a mirar este tipo de procedimientos. Entonces, listo, el procedimiento para entrega de elementos de protección para ese cargo. Entonces, ya sabemos cómo podemos entregar. Luego, el procedimiento para el manejo de una máquina, si es que va a manejar una máquina, no sé, por ejemplo, un montacargas, listo, ¿cómo va a ser el procedimiento para ese manejo de montacargas? O el malacate. Claro que tenemos un malacate provincia sultán, listo, pero ese malacate será que lo puede manejar cualquiera, de cualquier manera. ¿Será que la gente se puede subir en el malacate como si fuera un ascensor? Eso es solo para mercancías. Entonces también hay que tener en cuenta y demarcar y obviamente informar. O sea, es como una norma de seguridad que estamos estableciendo ahí. Bueno, y ya obviamente pasamos a lo de señalización. De la parte de señalización ya obviamente te demarcamos de acuerdo a los 5 tipos de señalización que les acabo de decir. ¿Cuáles señalizaciones de obligatoriedad se necesitarán en esa área? Entonces puede ser de obligatoriedad, elementos de protección. Hay que usar protector auditivo, entonces es el dibujito de protector auditivo. Hay que usar casco, entonces dibujito de casco. Hay que usar zapatos de seguridad, entonces la botica. O hay que usar X cosa, entonces listo. Hay que usar gafas, bueno, no sé, ya ustedes definen de acuerdo al cargo o al área que, pero te van a definir por obligatoriedad, por prohibición, está prohibido fumar, está prohibido, y sobre todo pues, en una bodega donde podemos tener material inflamable y esté fumando ahí, pues obviamente corremos el riesgo de un incendio facilito. O si estamos en un área de almacenamiento de sustancias químicas y fumando, pues obviamente pues, mucho más riesgoso como tal. O también, digamos, el uso del celular o comer, entonces se pone la señalización de prohibido comer, tal cosa. Y ya vamos a la de advertencia, entonces, ¿qué advertimos? Lo normal que toda empresa debe tener una caja de breques, pues, y cada área, pues, lo más normal es que pueda tener, entonces, la advertencia, vamos a el riesgo eléctrico, la señal de riesgo eléctrico. Vamos a mirar, entonces, qué otras condiciones podemos tener, de marcar áreas, entonces, ya sabemos que es con franja amarilla, vamos a marcar áreas, y digamos, para determinar zonas de producción, zonas de almacenamiento con zonas de pasillos. Las zonas de pasillos siempre van a ir marcadas blancas, zonas de producción o de almacenamiento van a ir demarcadas con franja amarilla. Entonces ya empezamos a tener una limitación en cuanto a la parte de señalización. Y ya vamos a la parte, digamos, de emergencias, entonces ya también en emergencias de rutas de evacuación, sí, pero tenemos que tener rutas de evacuación, vamos a tener salidas de emergencia y vamos a tener puntos de encuentro, tenemos que tener la señal de botiquín, la señal de camilla, listo, entonces ya estamos definiendo, digamos, ese proceso. Y ya por último, la arquitectónica, que tenemos que demarcar ahí en esas áreas. El cafetín, los baños, la oficina X, la oficina de la bodega de insumo, bueno, o sea, el despacho, bueno, o sea, ustedes conocerán mejor el área, entonces obviamente arquitectónica es demarcar los diferentes espacios que puede haber en ese lugar, habría que tenerlos presentes, digamos, acá. Que ya vamos a otro puntico que es definir esa señalización como tal. Bueno, y ya luego es como establecer un plan de monitoreo o seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad. Entonces, ya obviamente tenemos que determinar, bueno, ¿cuáles son esos riesgos que yo tengo ahí? Bueno, entonces el riesgo es que me puedo haber un atrapamiento. Entonces, para eso yo tengo que usar elementos de protección. Entonces, establecer, vean, señores, cuando usted entre a esta área de trabajo, porque usted van a ser, puede ser los jefes, digamos, de esas personas que puedan estar trabajando en toda esa parte operativa logística, que para usted entrar ahí tienes que entrar con estos guantes, tienes que entrar con este casco, tienes que entrar, o sea, es establecerle una norma de seguridad.
Y ya luego cuando usted le establece la norma de seguridad, le hace un seguimiento. Entonces empieza a verificar y usted puede decir, bueno, cada 3 meses la empresa va a verificar y puede pagar con una lista de chequeo donde está diciendo, Pablo no tiene casco, Claudia no tiene tal cosa. Y obviamente empieza a firmar. Firme pues que pilas y usted da unas recomendaciones que hubo pilas pues para la próxima, tal cosa. Y ya, obviamente, de dos observaciones que usted pudo haber hecho verificar y la persona sigue lo mismo, lo sigue, pues ya pasa a descargos. Y ya después de descarga, pues la empresa va a tomar unas decisiones que puede ser sacada. O sea, yo aquí quiero ser muy claro, creo que lo dije hasta en la primera, pero lo vuelvo a repetir. El no uso de elementos de protección, eso puede dar echado. Porque la empresa no puede esperar a que usted se accidente para tomar decisiones. Si usted tiene que usar un guante ahí y la empresa le está diciendo, se lo está entregando, úselo. Es que no me sirve, es que me... Ah, bueno, pero te infórmelo para hacer el cambio cada, pero es que si yo siempre que paso y lo tienes en el bolsillo, ¿cómo vas a ver si le sirve si lo usas en el bolsillo? Entonces la idea es que se le hace seguimiento. Y vuelvo y le digo, si no, usted le hace el seguimiento una vez, le dice, segunda vez le dice, y una tercera pues le puede decir que se vayas para la casa. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa no puede esperar a que pase algo para tomar una decisión. Entonces, hay que ser muy claro ahí con esos trabajadores, que obviamente puede pasarnos, digamos, ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí es como vamos a establecer la norma de seguridad para que esa persona me entre a trabajar en ese lugar y cómo le vamos a hacer el seguimiento. Cada cuánto le vamos a hacer un seguimiento, de qué forma lo vamos a hacer, escrito, verbal o qué. Ese sería ese cuarto punto. El quinto obviamente nos está diciendo lo mismo que acabo de explicar, pero que obviamente lo hagamos así. Un plan de acción. Ese punto A va a depender de qué, de los riesgos que ustedes encontraron en su matriz anterior. Y ahí las van a priorizar. ¿Cuáles consideran ustedes que son los riesgos más predominantes, más riesgosos y establecen qué? Unos controles, diciendo voy a hacer esto, quién lo va a hacer y para cuándo lo va a hacer. Ese sería nuestro plan de acción. Uso de equipos y elementos de protección, sí. ¿Qué elementos de protección utilizo para ese cargo? ¿O qué elementos se deben de utilizar para ese cargo? ¿De qué forma los voy a entregar? ¿De qué forma, obviamente, en una reposición o algo debe darse? O sea, es documentarlo, es escribirlo, no es que usted lo tiene en la cabecita, no, que quede documentado ese procedimiento. Señalización de áreas, bueno, ¿qué áreas vamos a señalizar y qué señalización vamos a poner? Entonces vamos a poner obligatoriedad, ¿cuáles son? Vamos a poner de prohibición, ¿cuáles son? Vamos a poner señalización, digamos, de advertencia, ¿cuáles son? Vamos a poner de emergencia, ¿cuáles son? Y vamos a poner arquitectónicas, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a marcar nosotros arquitectónicamente? Y el plan de monitoreo, listo, tenemos una norma de seguridad, sabemos que tenemos que usar esto, entonces vamos a hacer un seguimiento, ¿qué? Personas de esta forma y esta forma, y obviamente cuando se observen, digamos, cosas no, se hacen llamado de atención verbal, luego escrito y por último pues ya un descargo y obviamente pues ya finalizar puede ser que el retiro como tal. Bueno, entonces ahí realmente ese sería esa segunda evidencia. No sé, ¿alguna duda con la evidencia? ¿Qué me dicen? Por mi parte, no, no, señor. ¿Qué me dicen los otros compañerillos? Pues clarita. Sí, señor. Bueno, listo, entonces no, o sea, se van a tener que basar en el ejercicio anterior, listo, en la matriz de peligros y ahí es mirar qué riesgos hay y vamos a priorizar. Ya priorizado el riesgo, ya empezamos a tomar decisiones en procedimientos adecuados con los elementos de protección, con la señalización, con procedimientos para también herramientas o equipos si es que se usan en ese trabajo, en ese cargo que ustedes seleccionaron. Y obviamente ya la demarcación, como con los 5 criterios que les dije, pues obligatoriedad, prohibición,
advertencias, emergencias y arquitectónico. Y ya por último es establecer esa norma de seguridad clara que se le pueda entregar al trabajo, vea señor, usted debe cumplir esto y le vamos a hacer unos seguimientos cada 2 meses o algo para ver qué tanto usted está cumpliendo o no. Y en caso no, pues obviamente llegarán unos descargos verbales, otros informes, digamos, escritos y por último también puede ser el retiro. Pero eso es bueno que se lo digan al trabajo también cómo se va a observar y cómo se va a fiscalizar. No, usted no le va a decir cuándo, el cuándo no. Usted le dice cada 2 meses, pero usted no le dice si va a ser lunes o martes, no, porque basta que usted cae de sopetón. La persona puede entrar y de sopetón y observar. El otro mes voy es otro día diferente, o sea, eso no tiene, pues, usted no puede institucionalizar como tal que es que va a ser siempre los lunes, porque entonces la gente estaría ya todos los lunes todo muy bonito y muy hermoso, ¿no? En cualquier momento pues se puede hacer ese tipo de seguimiento, ese tipo de observación. Clarito va ahí la actividad, yo pues que voy como cortico, pero obviamente creo que está como clara la evidencia. Porque ya la otra semana entonces veríamos lo de accidente laboral, para que tengamos ya todas las evidencias pues como tal. Pero la primera evidencia que fue una, una actividad interactiva pues ahí que está en la misma plataforma. La segunda es la matriz de peligros. La tercera es esta de una norma de seguridad, incluyendo pues esas variables que acabo de mencionar. Y la última es el tema de accidente laboral, que obviamente pues ya vamos a tener una condición para explicar esa evidencia. Entonces, claritos ahí, o dudas, preguntas. Sí, señor. En el primer punto de esa evidencia dice que esto de la evidencia 5 dice que priorizar los riesgos, ¿sí? Los Eso. accidentes. Y Sí, dice, usted va a coger la los tabla que anterior que hizo. Sí, dígame. únicamente se escogen son los de alto riesgo o se clasifican, No, usted lo digámoslo va a así, coger que todo. mayor a menor. Eso, usted los va a coger todos, solo que los va a ordenar cuál considera usted que es más grave y obviamente los va a poner de mayor a menor. Y a cada uno de ellos obviamente le va a establecer una acción de mejora. Bueno, ¿qué voy a hacer para controlar este riesgo? Ustedes, esto, capacitar, entrega elementos, bueno, lo que usted ya defina como tal. Y a esa acción que usted vaya a decir de cada riesgo o acciones, porque no solamente puede ser una acción a un riesgo, sino que puede ser varias acciones, va a establecer un responsable, o sea, quién lo haría, pero usted ahí no define nombres, usted define más fáciles cargos. Si es algo que tiene que ver con un mantenimiento, me imagino que el jefe de mantenimiento de la empresa. O si es algo que tiene que ver con una capacitación, entonces piense si es el jefe inmediato de él o de gestión humana, ya dependiendo pues lo que se esté presentando como tal para hacer, ya ustedes definirían qué cargo, más que todo ese cargo, no vamos a hablar persona porque pues usted dice que Juan, pero si Juan el que va a hacer eso y Juan ya lo echaron de la empresa, entonces ¿quién lo va a hacer? No, definamos el cargo. Entonces definimos y le ponemos una fecha. En este caso la fecha va a ser algo tentativo como ejercicio, ustedes le establecen una fecha. Eso sí, que no todas las acciones quedan en la misma fecha, porque ya eso sí quedaría como muy berraco. Este man capacita, todas las capacitaciones las está haciendo el mismo día, pues. Entonces la empresa no va a trabajar allá, o qué, no va a hacer nada ese día. ¿Okay? Entonces es como ser más prudente, digamos, con la distribución de las fechas. Pero tampoco pueden ser fechas, no, profesor, lo vamos a hacer el año entrante. No, pues, porque si hay un riesgo y un riesgo prioritario, y usted lo va a controlar, pero ya para el año entrante, entonces ahí sí espere que le pase algo al trabajador, ese accidente, ¿no? O sea, tiene que ser como lo más pronto, pero saber distribuir poquito, pues, las cosas. Eso sería el primer puntico. Ese es el plan de acción, priorizando, ¿qué? Sus riesgos, de mayor a menor.
La segunda nos vamos con elementos de protección. Entonces, listo. Ese trabajador necesita estos elementos de protección. Entonces, como son botas, entonces ojalá el dibujito de la bota que creen ustedes que necesita, si necesita tapaoídos, qué tipo de tapaoídos, si necesita gafas, qué tipo de gafas, si necesita, bueno, ustedes ya obviamente definirán qué elementos de protección van a necesitar. ¿Cómo se le va a entregar ese elemento de protección? Entonces lo describen ahí, se va a entregar bajo un formato o un acta, como me lo dijeron ahorita. Y en caso de una reposición, se hace esto. El trabajador debe devolver su elemento, se verifica las condiciones de él, bueno, tal cosa. Y en una tercera, obviamente, se hará seguimiento al uso de los elementos de protección y en caso de que no le esté usando, no, pues habrá descargo, bueno, tal cosa. Ya ahí tenemos elementos. Luego pasamos a señalización. Entonces ya vivimos, bueno, ¿qué señalización necesita esa área para, qué señalización debemos de tener en esta área para estar como un poco seguros? Entonces, arquitectónica, son nombres de espacios, bodega, baño, bueno, no sé, oficina del jefe, bueno, pues, de emergencia, rutas de evacuación, entonces vamos a necesitar dos rutas de evacuación, vamos a salida de emergencia, punto de encuentro, botiquín, camilla, ya estamos hablando de señalización de emergencias. Ahora hablamos de señalización, digamos, obligatoria. Ah, sí, pero entonces necesitamos señalización obligatoria de uso de qué. Si yo estoy entregando cascos es porque en algún punto tengo que poner, ojo, que para entrar ahí hay que usar casco, entonces señal de obligatoriedad de casco, de gafas, de botas, de lo que usted está entregando, obviamente entrará la obligatoriedad. Y la otra, obviamente, va a ser de advertencia. Entonces, ¿qué vamos a advertir? Que hay un riesgo, que un riesgo eléctrico. Entonces, ya sabemos que es amarilla en forma triangular, que es un riesgo tal, o piso húmedo. Ya sabemos entonces cómo vamos. Entonces, ahí donde estamos marcando, pues, digamos, esas condiciones. Y ya obviamente ya el último puntito ya se establece pues como la norma de seguridad en general, que usted le puede decir a ese trabajador, vea, usted va a entrar aquí y va a hacer esto, va a cumplir con esto. Y eso le vamos a hacer seguimiento periódicamente, cada 2 meses o algo, que usted sí realmente lo cumpla adecuadamente. Y si no, pues obviamente tendrá llamados de atención verbal, escritos, bueno, y también descargos y puede ser también su retiro. Es algo como que usted le está diciendo al trabajador, le está contando lo que usted, obviamente la empresa puede hacer con él y en este caso podría ser usted porque usted puede ser el jefe de ese personaje, que eso usted va a controlar. Entonces, es muy importante que usted le diga cómo va a ser el funcionamiento, digamos, de ese espacio, de esa área, qué es lo que hay que cumplir en esa área. Ese sería pues como los 5 pasitos, digamos, que tenemos que tener para esta evidencia. Ahí sí, claros. Sí, señor. ¿Qué me dicen los otros? Wilmer Niño, Andrés Prieto y los otros que no tienen nombre aquí. ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, si alguna duda, también me pueden contactar, pues, y preguntar, y no hay ningún problema. Y los que no han entregado lo de la matriz, para que pongan también al día con esa otra actividad. Ok, instructor, muchas gracias. Feliz noche para todos. Lo mismo, que descansen y una feliz noche. Gracias, instructor. Listo, no, gracias a ustedes.